Hola hermanos, espero estén bien. Como siempre es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy día seguimos en nuestra serie acerca del libro de Gálatas. Estamos en el capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 11 al 13. Y dice así: Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por la hipocresía. Pablo relata este altercado, este problema que tuvo con Pedro a raíz de la actitud del apóstol Pedro. Recordemos que Pablo se reúne con los apóstoles, expone su ministerio y los líderes de la iglesia aprueban el ministerio de Pablo, ven en él la orden divina de predicar a los gentiles, lo animan, confirman el evangelio que estaba predicando. Y luego de esto Pablo relata este incidente, que tiene con Pedro. Pedro comía con los gentiles cuando Pablo estuvo allí en Antioquía. Pedro estaba con ellos. El problema fue cuando llegaron unos judíos, amigos de Santiago, judíos que no veían de buena manera a los gentiles que no habían sido circuncidados, a los gentiles que no habían sido judíos para luego ser creyentes. Y Pedro, para no causar un altercado con ellos, decidió dejar a un lado a los gentiles, dejar de comer con ellos y ponerse del lado de estos judíos que estaban trastocando la gracia. Y Pablo, al ver esta circunstancia, Pablo entra en una especie de celo santo y reprende a Pedro. Y lo hace públicamente, porque Pedro públicamente hizo esto. Entonces, allí hay muchísimas cosas muy importantes, muy interesantes de tocar, pero hoy día nos vamos a centrar justamente en esta discusión, los principios que podemos extraer de esto y particularmente sobre la disciplina. Pedro fue movido por el temor, fue movido por el miedo. A Pedro le importó el que dirían estos judíos, pero no el que dirían los gentiles. A Pedro le importó qué dirían los amigos de Santiago, pero no Pablo. A Pedro le importó qué dirían las personas, pero no Dios. Y eso es algo gravísimo. Primero podemos extraer rápidamente de aquí un principio, y es que no podemos ser movidos por la presión social ni por el miedo al que dirán. No podemos dejarnos guiar o influenciar por las voces de los demás. Es la voz de Dios, su palabra, la que condiciona nuestro actuar. Y no importa si hay 1000 personas que nos presionan a hacer lo malo, nosotros debemos considerar las palabras de Cristo cuando Él nos dijo que aquel que por miedo a la presión cede y no confiesa a Cristo en medio de la generación adúltera, sintiendo vergüenza de Él, Cristo tampoco lo confesará delante de su Padre. Pero aquel que sí le confiesa delante de los hombres de una generación perversa, Cristo sí confesará también su nombre delante de su Padre y sus ángeles. No nos dejamos mover por la presión, no nos dejamos mover por el miedo, sino por las convicciones que nos da la palabra de Dios, por la palabra de Cristo. Pedro no hizo esto. No es la primera vez que Pedro se niega a obedecer a Jesús y ahora recibe sí una reprensión. Las repercusiones de esto fueron lo que movieron a Pablo a reprender a Pedro. Si bien Pablo estaba preocupado por Pedro porque fue una actitud hipócrita, son las repercusiones de su actuar las que a Pablo le preocupaban mucho. Pedro no era un simple hermano, Pedro era un apóstol, tenía autoridad, la gente lo miraba, la gente veía en él un modelo a seguir de alguna manera. Y fue justamente eso lo que pasó, porque al Pedro cometer este acto de hipocresía, de dejar a un lado a los gentiles, muchos judíos comenzaron a cometer o a hacer lo mismo que Pedro. Incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Los actos que cometemos nosotros, otro principio, tienen repercusiones en los demás. Tu pecado, tus errores, tus faltas, mis faltas, van a repercutir en los demás, querámoslo o no, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestros amigos, si hay una posición de liderazgo, en aquellos que están siguiéndonos,
en aquellos a quienes estamos ministrando. Debemos ser cuidadosos con lo que hacemos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Perseverando en esto, podrás salvarte a ti mismo y a los que te oyeren, le dijo Pablo, a Timoteo. ¿Por qué? Porque lo que él haga, cómo él viva, lo que él enseñe, lo que él diga, va a repercutir en los demás. Así que debemos tener ojo allí, cuidado con cómo vivimos. Recordemos la advertencia: ten cuidado de ti mismo, de cómo vives. Ahora, Pablo reprende a Pedro y lo acusa justamente de hipócrita. ¿Por qué comías con los gentiles sin problema, pero cuando llegaron estos judíos, tú dijiste: no, tenemos que apartarnos de ellos porque ellos no son circuncidados? Pablo estaba preocupado por el verdadero evangelio. Recordemos el contexto de la carta. Pablo escribe esta carta a los Gálatas porque estaban siendo atacados por los judaizantes, quienes decían que los creyentes, para ser verdaderos creyentes, debían obedecer la ley, hacerse judíos antes de ser cristianos. Un gentil que no obedeciera la ley, lo que involucraba la circuncisión, no podía ser un verdadero creyente. Y esto atentaba al evangelio de la gracia. Y el actuar de Pedro lo que hacía era también lo mismo: atentar contra el evangelio de la gracia, al rechazar estos gentiles y cómo ellos también habían recibido la gracia. Entonces Pablo se mueve rápidamente y disciplina a Pedro, lo corrige a la luz de la palabra de Dios, en amor, conforme al mandato divino. ¿Por qué? Porque primero su vida estaba en peligro, él estaba mal, la de Bernabé, que era su compañero, y además la de los demás gentiles, la del propio ministerio de Pablo y la gente con la que él estaba trabajando. Ahora, la actitud de Pablo es digna de imitar. Es algo que debemos hacer nosotros. A Pablo no le importó quién estaba cometiendo el pecado. Le importó el pecado y sus repercusiones. Y Pablo atacó justamente eso. Pedro era una autoridad. Era una persona que tenía un peso dentro de la iglesia. Era un apóstol. Y a Pablo no le importó. Si el apóstol está pecando, si Pablo está pecando, si Pedro está pecando, si Juan está pecando, los creyentes deben confrontarlos, deben corregirlos en amor a la luz de la palabra. Eso es lo que debemos hacer y ese es el ejemplo a imitar, a seguir. Tal vez veamos que nuestros líderes cometan errores, tal vez veas que tus pastores cometan errores, que aquellos que están por delante cometan errores, y hasta cierto punto es normal porque son personas falibles. El único que es infalible es Cristo, en la palabra de Dios. Ella no se equivoca. Pero tus líderes, tus pastores o tú mismo te vas a equivocar. Tus padres, tus amigos, tus hermanos se van a equivocar. Eso no los hace menos. Eso revela que son personas que necesitan a Cristo igual que tú, igual que yo. Ahora, Cristo dijo en una oportunidad: si tu hermano peca contra ti, incluso algunas versiones solo dicen si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. No dice ve y dile a tu pastor, dile a tu líder que vaya y no reprenda. A ti. Porque lo que quiero enfatizar en este mensaje es sobre la disciplina, sobre corregirnos en amor. Y esa labor no es una labor exclusiva de los pastores. Es una labor de la iglesia. La iglesia está llamada a corregirse. Cuando Pablo ve un error gravísimo en la iglesia de Corintios, un problema sexual, un problema de inmoralidad, ¿qué le dice Pablo a los corintios? ¿Pero por qué no le han dicho a sus pastores que hagan algo? No, porque ustedes, la iglesia, no ha hecho nada. Porque la labor de la disciplina en la corrección en amor corresponde a toda la iglesia. Es tu responsabilidad corregir a tu hermano en amor, en gracia y misericordia. Vamos a ver estos errores y debemos actuar. Y este relato nos entrega algunos principios al respecto. Y es que los problemas se enfrentan directamente con los involucrados. Si tu hermano peca contra ti, corrígelo, trátalo con él personalmente, no hablando con los demás, no esparciendo su error, o en esta imagen de descubriendo su desnudez, que es exhibir el pecado de la persona a los demás. Eso no es necesario. Debemos ir y tratar con ellos personalmente. Deben ser tratados estos problemas, el error, el pecado, con rapidez. No debemos permitir que esto se expanda, permitir a la persona seguir pecando, o como en este caso, que otros vean ese pecado y también lo cometan. Se debe tratar con rapidez. No debemos ser hipócritas.
Y esto es algo que debemos aprender de esta historia. Pedro fue hipócrita. Actuó en condición de la presión y el miedo. Y además discriminó entre medio de las personas. A los gentiles los alejó para tratar con los judíos y congraciarse con ellos. No, debemos corregir. Debemos no hacer acepción de personas incluso en este sentido. Es que si es un hermano mío normal, cualquiera de la banca, lo corrijo. Pero si el pastor no, porque no podemos tocar al ungido. No, hermanos, eso no es así. Vamos a cometer errores y necesitamos ser corregidos. Todos. La autoridad no nos exime de la corrección. Todos debemos ser corregidos. Y en última instancia, lo que decía hace un momento, es tu responsabilidad. Si tú ves que tu hermano está en un error, tu responsabilidad es orar por él, corregirlo en amor. Ahora, si esa persona no quiere arrepentirse, ve y llama a tus líderes, conversa con ellos, vayan y confronten, corrijan a este hermano en amor. Si la persona no quiere arrepentirse, expónganlo a la iglesia, hablen y traten su tema. Si aún así persisten en no arrepentirse, expúlsenlo de la iglesia. Esa persona ya no es su hermano, porque ha demostrado que el Espíritu Santo no está en su corazón al no arrepentirse. Una obra que el Espíritu Santo obra en nosotros. Así que este mensaje es para pasar la responsabilidad a tus manos. Acostumbro a poner responsabilidades sobre tus hombros. Y es lo que la palabra dice. Debemos corregir en amor. Debemos actuar en misericordia, en gracia. Y una de esas maneras es corrigiendo. Es la manera en la que demostramos amor. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, nos enseñe a ser la iglesia que Él quiere que seamos. Y no permitamos que el pecado crezca en medio nuestro, sino que podamos atacarlo y corregirlo a la luz de la palabra, en gracia y en amor. Que el Señor te bendiga grandemente.